cambio. Un tema fascinante. Explorando 2 obras claves, Cambio y El arte del cambio. 2 libros que realmente te hacen pensar. Listos para descubrir cómo a veces las acciones ilógicas pueden llevarnos al resultado deseado. Lo interesante de Watzlawick es cómo aborda esa eterna pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Incluso cuando lo anhelamos. ¿Es verdad? Y a veces pareciera que entre más queremos cambiar, Exacto. menos podemos. Y lo que es aún más intrigante de cómo a veces nuestro sentido común y la lógica nos juegan en contra. Totalmente. Es como si nos saboteáramos a nosotros mismos. Sin duda. Imagínate que quieres mejorar tu sala de estar. No, es que... En sus libros los llama Cambio 1 y Cambio 2. Imagínate que quieres mejorar tu sala de estar. Ok. El cambio 1 sería reacomodar los muebles, cambiar los cuadros, tal vez una nueva alfombra. Entiendo. Estás haciendo cambios dentro del sistema. O sea, es como intentar mejorar algo sin alterar su estructura fundamental, ¿no? Exactamente. Pero el cambio 2 sería mudarte a una casa completamente nueva. Cambiar el sistema por completo. Wow. Watzlawick usa la analogía de un auto, pisar el acelerador cambio 1 no sirve de nada si estás en la marcha equivocada. ¿Necesitas un cambio 2? Me encanta esa analogía. Y creo que se puede aplicar a tantos aspectos de la vida. En terapia, por ejemplo, a veces el problema no es lo que hacemos, sino el marco desde el cual actuamos. Totalmente. Y aquí es donde Watzlawick nos da un ejemplo fascinante. El problema de los 9 puntos. ¿Lo conoces? Me suena, pero por favor acuérdamelo. Claro. Imagina 9 puntos formando un cuadrado. 3 filas de 3. Ajá. El reto es conectar los 9 puntos con solo 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Así, lo recuerdo. Y me acuerdo que me sentí totalmente bloqueada. La mayoría de las personas se atascan porque asumen que deben mantenerse dentro del cuadrado imaginario formado por los puntos. Claro. Pero la solución está en extender las líneas más allá de sus límites. O sea que nos limitamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Nos quedamos atrapados en el cambio 1, intentando resolver el problema dentro de un marco que es parte del problema en sí. Exactamente. Y esto aplica a tantos ámbitos de la vida. Desde problemas personales hasta cuestiones globales, Watzlawick argumenta que a menudo al intentar resolver un problema con lógica y sentido común, terminamos empeorando las cosas. Espera, ¿cómo es posible que la lógica nos juegue en contra? Dame un ejemplo. Piensa en las dificultades sexuales. Mientras más te esfuerces en forzar la espontaneidad, Claro. menos probable será que suceda. Es como la paradoja de ser espontáneo. Cuanto más lo intentas, Más te alejas. más te alejas del objetivo. Exacto. Es como lo que Watzlawick dice sobre las dictaduras en el arte del cambio. Exigen no solo obediencia, sino también convicción. Interesante. Se crea una situación absurda donde el lavado de cerebro forzado fracasa en generar un cambio genuino. Exactamente. Porque la verdadera convicción no se puede imponer. Este ejemplo resalta cómo a veces la aproximación más lógica, en este caso forzar una ideología, puede ser la menos efectiva. Y eso también aplica a las relaciones, ¿verdad? Watzlawick habla de la colusión, donde las parejas se quedan atrapadas en acuerdos tácitos que impiden un cambio real. Sin duda, imagina una pareja que discute constantemente porque uno necesita tener la razón y el otro estar equivocado. Sus intentos por arreglar la dinámica dentro de ese marco solo perpetúan el ciclo. Entonces, ¿cómo rompemos con estos patrones? Watzlawick insiste en la idea de la reestructuración. ¿Intuyo yo qué es clave aquí? La reestructuración es esencial para lograr el cambio 2. No se trata de cambiar los hechos de una situación, sino de cambiar la forma en que los percibimos. Ya veo. Es un cambio de perspectiva. Y no se trata de negar la realidad, ¿verdad? No. Sino de verla a través de una lente diferente. Sí, precisamente. En cambio, Watzlawick nos da un ejemplo convincente con la historia del rey Christian X de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ordenaron a los judíos daneses llevar la estrella de David. Sí. El rey reestructuró la situación, declarando que no había diferencia entre los daneses. E incluso amenazó con usar la estrella él mismo. ¡Qué increíble! Un acto de resistencia simbólico muy poderoso. ¡Qué poderoso ejemplo de reestructuración! Y el resultado fue que los nazis se dieron. Exacto. Ese cambio de perspectiva, ese acto de desafío, cambió las reglas del juego. Estoy empezando a ver cómo la reestructuración puede usarse en terapia para ayudar a las personas a romper con patrones autodestructivos. Es una herramienta fundamental. Watzlawick habla de esto en El arte del cambio a través de un concepto que él llama. Si quieres ver Aprende a obrar, se basa en el trabajo de Jean Piaget, quien estudió cómo los niños construyen su realidad a través de la acción. Interesante.
Watzlawick sugiere que a veces actuar puede llevar a la comprensión en lugar de al revés. O sea que no siempre se trata de entender las cosas No necesariamente. antes de poder cambiar. Exacto. A veces necesitamos probar algo diferente y ver qué pasa. Así es. Esto desafía la noción terapéutica tradicional de que la comprensión siempre precede al cambio. Watzlawick argumenta que a veces la acción es el catalizador de una nueva perspectiva. Incluso utiliza el término experiencia emocional correctiva en Eshuésicos. Si quieres ver, aprende a obrar. Sí. Es como si al hacer algo diferente creáramos una nueva experiencia que puede reescribir nuestro guión emocional. Me encanta la anécdota que comparte de la falla básica de Michael Bailin. Una paciente con un miedo severo a las alturas supera inesperadamente su fobia a través de un acto espontáneo. Simplemente hace algo que pensaba que era incapaz de hacer y esto transforma su miedo. ¿Qué historias tan poderosas? Me hacen pensar en la frecuencia con la que me quedo atrapada en mi propia cabeza, pensando demasiado y analizando en exceso, Es una trampa común. en lugar de simplemente dar un salto de fe. Pero Watzlawick nos ofrece algunas herramientas interesantes para ayudarnos a liberarnos. Una que realmente me llamó la atención es la idea de las prescripciones paradójicas. Eso suena a una contradicción total. Lo es en cierto modo. Cuéntame más. Se trata de prescribir el mismo síntoma del que la persona está tratando de deshacerse. En el arte del cambio, da el ejemplo de un terapeuta que le dice a una pareja que discute constantemente que deliberadamente provoque una pelea. Espera, ¿qué? Eso parece contraintuitivo por decirlo menos. ¿Verdad? Pero la idea es que al representar conscientemente el síntoma, adquieren una nueva conciencia de su patrón y pueden empezar a liberarse de él. Ya veo. Se trata de interrumpir el ciclo. Eso es tan Watzlawick. Siempre se trata de darle la vuelta a las cosas para obtener un resultado diferente. Es brillante de verdad. Al prescribir el síntoma, el terapeuta crea una paradoja que obliga a las parejas a salirse de su dinámica habitual. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? ¿Cómo es la relación entre el terapeuta y el paciente en la terapia estratégica? Ese es otro elemento crucial del enfoque de Watzlawick. Él enfatiza la importancia de que el terapeuta se una a la realidad del paciente, incluso si parece ilógica o irracional. O sea, se trata de encontrarse con el paciente donde está, no de intentar forzarlo a entrar en un molde preconcebido. Precisamente. Y a menudo implica adaptar los estilos de comunicación para que coincidan con la forma única de ver el mundo de cada paciente. Watzlawick también destaca el principio de intervención mínima. Entonces, no se trata de escarbar en el pasado o de pasar años en terapia. No necesariamente. El enfoque está en cambiar la solución intentada, que a menudo es el problema en sí mismo. Ya. Se trata de encontrar esos puntos de apalancamiento donde un pequeño cambio puede crear un efecto dominó de cambio. Todo esto es increíblemente estimulante, pero tengo curiosidad. Si nuestros intentos de resolver un problema son en realidad parte del problema, ¿cómo podemos aprender a reconocer esos patrones en nuestras propias vidas? Esa es una gran pregunta. Y eso es algo que exploraremos más a fondo a medida que profundicemos en el trabajo de Watzlawick. No puedo esperar. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos discutido hasta ahora. Volveremos en un momento para seguir explorando las fascinantes ideas de Watzlawick. Lo fascinante es que reconocer estos patrones a menudo requiere un cambio de perspectiva, una especie de metaconciencia de cómo nuestras propias acciones Afar, podrían estar contribuyendo al problema. es como si tuviéramos que salir de nosotros mismos y observar nuestro propio comportamiento desde otro ángulo. Pero, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Suena más fácil decirlo que hacerlo. Watzlawick sugiere prestar atención a esos problemas recurrentes en nuestras vidas, esos que siguen apareciendo a pesar de nuestros mejores esfuerzos, Entiendo. por resolverlos. Nos anima a preguntarnos, ¿y si mi forma de abordar esto en realidad me está manteniendo atascado? Esa es una pregunta poderosa. Realmente nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones. Pienso en esas veces en las que he intentado forzar una solución solo para encontrarme de vuelta al punto de partida. Tal vez estaba atrapada en el modo de cambio 1, tratando de resolver el problema dentro del marco equivocado. Exacto. Y ahí es donde esas intervenciones paradójicas pueden ser tan útiles, sacuden las cosas y nos obligan a verlas de otra manera. Es como salir de ese cuadrado imaginario en el problema de los 9 puntos. Watzlawick habla mucho de estas situaciones paradójicas en ambos libros. Es un tema recurrente. Y no se limita solo a la terapia, ¿verdad? Da ejemplos de la vida cotidiana como la historia del castillo sitiado en cambio. ¡Oh, sí! Los defensores del castillo de Huchterwitz se enfrentaban a una situación desesperada durante un asedio. Casi no les quedaba comida. Pero en lugar de rendirse, hicieron algo totalmente inesperado. ¿Qué hicieron? Tomaron su último buey, lo rellenaron con la cebada que les quedaba
y lo lanzaron montaña abajo hacia el campamento enemigo. En serio, parece una locura. Es una locura total. Es una locura total. Fue un brillante acto de desafío, un rechazo total a la lógica habitual de la guerra. ¿Y sabes qué? Sí. Funcionó. El enemigo completamente desmoralizado abandonó el asedio. Me encanta esa historia. Y- Demuestra que a veces las acciones más ilógicas pueden ser las más efectivas. Precisamente. Y resalta esta idea de la intervención paradójica. Al hacer algo completamente inesperado, cambiaron el contexto completo de la situación. Es como lo que Watzlawick dice en El arte del cambio sobre cómo la terapia a veces la solución es prescribir el síntoma. Se trata de liberarse de esos patrones predecibles. Sí. Y argumenta que estas intervenciones paradójicas funcionan porque interrumpen el equilibrio homeostático del sistema. Ya veo. Es como una sacudida al sistema Ajá. que lo obliga a recalibrarse. Estoy empezando a comprender cómo se conecta todo esto. Pero tengo que admitir que algunas de estas intervenciones parecen bastante difíciles de llevar a cabo. Sí. Debe requerir mucha habilidad y delicadeza. Tienes toda la razón. Watzlawick enfatiza la importancia de adaptar cuidadosamente estas intervenciones al individuo o situación específica. No existe un enfoque único para todos. Claro. Entonces se trata de entender las dinámicas únicas en juego y encontrar esos puntos de apalancamiento, Ya, tú. donde un pequeño cambio puede crear un gran cambio. Sí, requiere una comprensión profunda del comportamiento humano y la voluntad de experimentar con diferentes enfoques. Y como señala Watzlawick, también implica una sólida relación terapéutica. Porque la confianza y la compenetración son esenciales para que cualquier tipo de intervención funcione, especialmente cuando esas intervenciones parecen ir en contra del sentido común. Me imagino que los pacientes deben de sorprenderse bastante cuando un terapeuta les dice que hagan precisamente lo que está intentando dejar de hacer. Definitivamente puede ser un reto. Pero Watzlawick argumenta que al unirse a la realidad del paciente y hablar su idioma, el terapeuta puede crear un contexto donde incluso la intervención más paradójica puede tener sentido. Se trata de crear un espacio donde el cambio pueda ocurrir aunque parezca ilógico o contraintuitivo al principio. Exactamente. Y ahí es donde vuelve a entrar en juego el concepto de reestructuración de Watzlawick. Al ayudar a los pacientes a ver sus problemas desde un nuevo ángulo, los terapeutas pueden abrir posibilidades de cambio que tal vez no habían visto antes. Es como si nos estuviera dando un conjunto de herramientas completamente nuevo para abordar el cambio. Uno que desafía nuestras formas habituales de pensar y nos invita a abrazar lo inesperado. Creo que esa es una excelente manera de decirlo, y eso es lo que hace que el trabajo de Watzlawick sea tan perdurable. No es solo un conjunto de teorías, es una forma de ver el mundo, una forma de abordar los retos con creatividad y un sentido de la posibilidad. Hablando de ver el mundo de manera diferente, Watzlawick destaca un concepto en el arte del cambio que me pareció particularmente intrigante. Habla de poder divino. Las profecías autocumplidas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sugiere que nuestras creencias y expectativas pueden realmente moldear nuestra realidad. Si creemos que algo va a suceder a menudo, nos comportamos inconscientemente de maneras que hacen que sea más probable que ocurra. Entonces nuestros pensamientos pueden convertirse en acciones, incluso si no somos conscientes de ello. Es como si estuviéramos creando nuestra propia realidad. Exacto. Es un pensamiento poderoso y quizás un poco aterrador. Lo es. Watzlawick pone el ejemplo de alguien que cree que no es atractivo y que siempre estará solo. Puede que actúe inconscientemente de maneras que alejen a la gente, confirmando su creencia inicial. Claro. Se convierte en un círculo vicioso. Me hace pensar en todas las creencias limitantes con las que me he frenado a lo largo de los años. Y si he estado creando mis propios obstáculos sin siquiera darme cuenta. Ese es el poder de las profecías autocumplidas. Pero la buena noticia es que al tomar conciencia de estos patrones, podamos empezar a cambiarlos. Watzlawick sugiere reestructurar estas creencias y expectativas negativas. Entonces, en lugar de decir, nunca encontraré el amor, Ajá. podríamos decir, estoy abierto a la posibilidad de encontrar el amor. Exacto. Se trata de cambiar nuestra perspectiva y crear nuevas posibilidades para nosotros mismos. Se trata de reconocer que nuestras creencias no son verdades inmutables, sino más bien interpretaciones que pueden ser cuestionadas y cambiadas. Y esto se conecta con la idea de que la acción puede llevar a la comprensión. Si empezamos a comportarnos como si fuéramos dignos de ser amados, por ejemplo, puede que empecemos a vernos a nosotros mismos de manera diferente. Claro. Y puede que los demás también nos vean de manera diferente. Esa es la belleza de este enfoque. No se trata de negar nuestros miedos o de fingir ser algo que no somos. Se trata de dar pequeños pasos, experimentar con nuevos comportamientos y ver a dónde nos llevan. Todo esto es fascinante, pero es mucho para asimilar. Me pregunto cómo los terapeutas utilizan realmente estos conceptos en su trabajo con los clientes. Adoro. Tomemos el ejemplo de un cliente que llega con ansiedad.
Un terapeuta tradicional podría explorar las causas subyacentes de la ansiedad, buscando comprender las experiencias pasadas del cliente. Lo que podría llevar mucho tiempo y no necesariamente conducir a un cambio de comportamiento. Correcto. Un terapeuta estratégico, por otro lado, podría centrarse en cómo el cliente está gestionando actualmente su ansiedad, qué está haciendo que le ayuda o que le dificulta el progreso. Así que estarían analizando esas soluciones intentadas que, como señala Watzlawick, a menudo son el problema en sí mismo. Se trata de identificar esos patrones y encontrar formas de interrumpirlos. Exacto. Y aquí es donde esas intervenciones paradójicas pueden ser tan poderosas. Sí. Imagina a un terapeuta diciéndole a un cliente que está aterrorizado de hablar en público que intente deliberadamente hacer el ridículo durante su próxima presentación. Vale, eso suena aterrador. Pero puedo ver cómo podría sacudir las cosas y ayudar al cliente a desapegarse de su miedo. Se trata de crear una paradoja que obligue al cliente a salirse de su forma habitual de pensar. Al abrazar intencionalmente el peor de los casos, podrían darse cuenta de que en realidad no es tan catastrófico como imaginaban. Me recuerda a lo que dice Watzlawick sobre la importancia de la comunicación en terapia. La forma en que el terapeuta enmarca la intervención puede marcar la diferencia. Absolutamente. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Un terapeuta estratégico cualificado adaptará su lenguaje y estilo de comunicación a la forma única de ver el mundo del cliente. Se trata de crear una relación de colaboración en la que tanto el terapeuta como el cliente trabajan juntos para encontrar soluciones. Y a menudo implica un sentido de juego y experimentación. Watzlawick anima a los terapeutas a ser creativos y a pensar de forma innovadora. Este ha sido un deep dive revelador. Hemos cubierto mucho terreno desde los dos tipos de cambio hasta las intervenciones paradójicas, la reestructuración y el poder de las profecías autocumplidas. Es increíble cómo Watzlawick entrelaza todos estos conceptos para crear un enfoque verdaderamente innovador para comprender el cambio. Es un rico tapiz de ideas que sigue inspirándonos y desafiándonos hoy en día. No puedo evitar preguntarme qué otras ideas podríamos encontrar a medida que continuamos explorando su obra. Bueno, eso es algo que esperamos con interés en nuestro próximo Deep Dive. Y ahora, para concluir esta fascinante exploración del mundo de Watzlawick, te invitamos a reflexionar sobre lo siguiente. Si pensamos en cómo Watzlawick nos invita a ver el mundo de manera diferente, creo que uno de los puntos más relevantes es cómo sus ideas no se limitan solo a la terapia individual, Exacto. sino que se extienden a todo tipo de sistemas humanos. A sistemas más amplios. En cambio, explora cómo estos principios del cambio funcionan en las familias, organizaciones, incluso en sociedades enteras. Es fascinante cómo lo aplica a diferentes niveles. Y para ilustrar esto, utiliza una analogía maravillosa, la del móvil. Ah, sí. ¿Sabes? Esas esculturas colgantes donde cada pieza está delicadamente equilibrada. Claro, una imagen muy visual. Si mueves una pieza, aunque sea ligeramente, afecta a todo el sistema. Precisamente Watzlawick sugiere que las familias y las organizaciones se parecen mucho a los móviles. Cada miembro o elemento está interconectado. Ya veo. Un cambio en una parte del sistema inevitablemente crea un efecto dominó en todo el conjunto. Eso me hace pensar en esas dinámicas familiares donde todos parecen estar atrapados en un rol particular. Como el padre sobreprotector, el adolescente, rebelde, el pacificador. Sí, roles que se perpetúan. Puede parecer imposible liberarse de esos patrones. Y lo es. Ahí es donde las ideas de Watzlawick sobre el cambio 2 cobran tanta importancia. Sugiere que a veces esos patrones tan arraigados solo pueden cambiarse modificando las reglas del juego, por así decirlo. O sea, se trata de salir del sistema familiar Ajá. y crear uno nuevo. Entonces, si siempre intentamos resolver el problema dentro del marco existente, dentro de esos mismos roles y dinámicas, podríamos estar dando vueltas en círculos. Exacto. Es como reorganizar los muebles del Titanic. Puede que parezca diferente, pero no se está abordando el problema fundamental. Watzlawick nos desafía a pensar en grande, A pensar fuera de la caja. a considerar cómo podríamos cambiar el sistema en sí, no solo a los actores que lo componen. Lo cual puede ser desalentador, me imagino. Especialmente si hablamos de algo como un sistema familiar que ha funcionado de una manera particular durante generaciones. Puede ser un reto, pero Watzlawick nos ofrece algo de esperanza. Argumenta que incluso pequeños cambios aplicados estratégicamente pueden tener un impacto significativo. ¿De verdad? Se trata de encontrar esos puntos de apalancamiento, esos lugares donde un pequeño empujón puede poner en marcha un cambio mayor. ¿Me recuerda esa famosa frase? El aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Ese es el tipo de pensamiento del que habla Watzlawick. Sí. Es lo que llamamos el efecto mariposa Watzlawick. Sugiere que en sistemas complejos, pequeñas acciones aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias imprevistas y a menudo profundas. Entonces no siempre se trata de hacer grandes cambios radicales. No siempre.
A veces las intervenciones más eficaces son sorprendentemente sutiles. Precisamente. Y ahí es donde esas intervenciones paradójicas pueden ser tan útiles. Al introducir una acción aparentemente lógica o inesperada, podemos interrumpir el funcionamiento habitual del sistema y abrir nuevas posibilidades de cambio. Realmente estoy empezando a ver cómo se conecta todo esto, desde esas luchas individuales con el cambio hasta esos patrones sistémicos más amplios que pueden parecer tan intratables. Es realmente una forma totalmente nueva de pensar en cómo se produce el cambio. Creo que esa es una excelente manera de resumirlo. Watzlawick nos proporciona un marco poderoso para comprender las complejidades del cambio y nos ofrece algunas herramientas realmente innovadoras para abordar esos desafíos, ya sea que estemos lidiando con dilemas personales, dinámicas familiares o incluso esos problemas sociales a gran escala que pueden parecer tan abrumadores. Me encanta cómo nos anima a abrazar lo inesperado. Sí. A salir de nuestras zonas de confort y a experimentar con nuevas formas de pensar y actuar. Es un mensaje que se siente especialmente relevante en el mundo actual donde las cosas cambian a un ritmo tan acelerado. Estoy de acuerdo. El trabajo de Watzlawick nos recuerda que el cambio no es algo que temer, sino más bien una oportunidad para el crecimiento, la innovación e incluso un poco de diversión. Me gusta esa perspectiva. Un poco de humor siempre ayuda. Bueno, este ha sido un increíble deep dive en el mundo de Paul Watzlawick y sus fascinantes teorías sobre el cambio. Sin duda un viaje a través de sus ideas. Hemos explorado tanto y sé que estaré pensando en estas ideas durante mucho tiempo. Yo también. Es un trabajo que te acompaña. Y nos deja con una pregunta intrigante. ¿Cuál? Si nuestros intentos de resolver un problema son en realidad parte del problema, ¿cómo podemos aprender a reconocer esos patrones en nuestras propias vidas? Esa es una pregunta poderosa para reflexionar. Te invitamos a explorar más a fondo el material de origen y ver qué nuevas ideas puedes descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje al fascinante mundo del cambio con Paul Watzlawick.